Mi nombre es Joseph Bolid y en esta ocasión les voy a hablar de las etapas del proceso penal acusatorio. Sobre este punto va a ser como algunas aproximaciones, generalidades, porque si habláramos de las tres etapas y ahondáramos en cada una de sus fases y en cada uno de los actos procesales que ocurren dentro de esas fases, pues sería algo bastante complejo para explicar en un video de aproximadamente 30 a 40 minutos. Entonces, en ese sentido, van a ser algunas generalidades para ir dimensionando en qué consiste el sistema, qué es lo que veremos aproximadamente en cada una de las etapas y sentar las bases para que posteriormente iniciemos con la primera de ellas, que es la etapa de investigación. Dicho lo anterior, pasemos al tema. Bueno, pues el proceso esencialmente consiste en tres etapas, es lo que dice el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Una etapa de investigación, una etapa intermedia y una etapa de juicio, que es lo que se representa en esta parte. Sin embargo, también hay tres figuras que van relacionadas, que no forman parte de esa secuencia del proceso, pero que es importante tenerlas en consideración a la luz precisamente del proceso penal. La primera de ellas es la terminación de investigación, que como vemos pues va íntimamente ligada con lo que es la etapa de investigación y específicamente con una de las fases, que es la investigación inicial. Luego vienen las salidas alternas, que son salidas que una de ellas, como el acuerdo reparatorio, puede ocurrir desde que inicia la etapa de investigación hasta antes de finalizar la etapa intermedia. Otra de las salidas aproximadamente desde la mitad, es decir, cuando ocurre la audiencia inicial hasta el finalizar la etapa intermedia. Y un tercero o una tercera figura, que es la terminación anticipada, que también va a ocurrir a partir de esta mitad hasta antes de finalizar la etapa intermedia, conocido como procedimiento abreviado. Entonces, ¿por qué están fuera? Porque precisamente no pertenecen al curso ordinario o al curso normal del proceso. Entonces, eso hay que tenerlo en consideración. Y pues como lo señalo, esencialmente van a ser tres etapas: investigación, intermedia y juicio. Bueno, aquí vemos la representación de una manera un poco más diferente. En este caso hay un mayor desglose en algunos de los aspectos. Podemos ver que en este caso la etapa de investigación pues se va a dividir en dos como subfases o dos periodos. Un periodo que va a corresponder a una investigación inicial y un periodo que va a corresponder a una investigación complementaria. Luego vemos que en esa misma etapa ocurre algo que se llama audiencia inicial, que pues para efectos prácticos vamos a identificando como una audiencia que ocurre a la mitad, es decir, ya se agotó una investigación inicial, vamos a formalizar el proceso en la audiencia inicial y si obtiene resultado favorable el Ministerio Público, vámonos a una investigación complementaria. Ese sería como el aspecto. Luego, la etapa intermedia, aquí no se precisa, pero comprende una fase escrita y una fase oral. Entonces, por eso es que aquí, junto con el auto de apertura a juicio oral, se habla de la audiencia intermedia, porque precisamente la audiencia intermedia va a ser el último vehículo que va a llevar desde fases anteriores hasta, en este caso, lo que se conoce como el dictado del auto de apertura a juicio oral. El auto de apertura a juicio oral, a su vez, es lo que le va a dar pues el curso al proceso, va a generar una especie de guía para que el tribunal de enjuiciamiento pueda pasar a lo siguiente, y que en este caso es la etapa de juicio. La etapa de juicio, como vemos acá, pues esencialmente comprende lo que es una audiencia de juicio, una audiencia de individualización de la sanción y una audiencia de lectura de sentencia. Entonces, ya nos vamos acercando un poco más a qué consiste cada una de las etapas. En síntesis, todavía tomando este punto de referencia, la investigación, pues propiamente como el nombre lo indica, sirve para investigar. Si hablamos de una investigación inicial, pues estamos en un estadio preliminar en donde exploramos diferentes líneas de investigación
para en un momento dado contar elementos para identificar un hecho que la ley señala como delito y a un probable responsable, que es lo que se va a analizar en la vinculación. Si se fijan, digo hecho que la ley señala como delito, pero no digo delito como tal, es decir, no hay un análisis muy profundo de esa conducta, o al menos no un análisis profundo como en este caso los elementos de tipicidad. Y luego, en ese mismo supuesto, cuando hablamos de probable, pues también es un estadio preliminar, un estándar un poco más bajo, es decir, no nos exige para esa etapa acreditar plenamente que una persona es responsable. Luego, pues la investigación complementaria esencialmente se va a perfilar para pulir los aspectos de la teoría del caso preliminar que ha mostrado cada una de las partes. Entonces, en el caso del Ministerio Público existe una doble carga porque bajo un aspecto o principio de objetividad puede ser el caso que durante la investigación complementaria se percate que en realidad esa no es la persona a la que debió de haber imputado o que en realidad esa conducta o esos hechos no son delito o algunos otros supuestos. Entonces, el propio Ministerio Público debe de desarrollar también líneas de investigación y una metodología de trabajo en la cual también se perfile hacia incluso ese tipo de supuestos. Ahora, vamos entonces a la etapa intermedia. En este caso, la etapa intermedia, lo que resulta significativo es que va a tener una fase escrita y una fase oral. La fase escrita esencialmente va a servir para que las partes puedan preparar lo que van a ofrecer como medios de prueba, que teoría fáctica va a proponer, que en el caso del Ministerio Público pues tendría que ser la misma que ha llevado desde acá, y aunado a eso, pues también tendría que tomarse en consideración pues la parte jurídica, o sea, que exactamente qué es la conducta que está imputando conforme al Código Penal. Entonces, esos son algunos de los aspectos. Cuando hablamos de que pasamos de la fase escrita a la audiencia intermedia, que es la fase oral propiamente, en la fase oral la diferencia es que vamos a partir de lo escrito, es decir, lo que ya se estableció, vamos a generar exposición, vamos a generar debate, y el debate se va a centrar en purificar, depurar, pulir, hacer más ágil lo que va a ser la audiencia de juicio. Aquí en esta audiencia intermedia es donde se va a preparar el caso. Entonces, regresamos otra vez al tema de la guía. La guía sirve para llegar a juicio y en el juicio nos llevamos a estos 3 puntos. Que en esencia la audiencia de juicio sirve para establecer si una persona es responsable o no es responsable. La individualización de la sanción, ya establecimos que es responsable, existe un margen de punibilidad en la ley, hay que establecer cuál le corresponde. Y finalmente, la sentencia que se dicte, ya sea condenatoria o absolutoria, vamos leyéndola y explicándola a las partes conforme lo exige el 17 constitucional. Hasta aquí sería como esta visión todavía general. Ahora vamos con lo que es la etapa de investigación. Como ya lo he venido refiriendo, la investigación pues va a ser primero una investigación propiamente inicial. De ahí nos vamos a pasar propiamente a lo que es la audiencia inicial, y de la audiencia inicial se va a fijar un debate o se va a desarrollar en donde se fije un plazo de investigación complementaria. Hasta aquí sería una visión un poco más amplia de lo que es esta etapa de investigación. Ahora vamos a lo particular. La investigación inicial, ¿cómo va? ¿Cómo va? Ahora sí que iniciar. Va a dar su curso, va a dar apertura o va a iniciar en el momento en que se tiene una noticia criminal. Y con noticia criminal vamos hablando de forma muy amplia, cualquier forma en la cual se le pueda dar curso a una noticia criminal. Voy a decir alguna de ellas. Por ejemplo, la principal pues obviamente es la denuncia o querella. En la denuncia pues en ocasiones acuden personas que en realidad pues no son víctimas, pero pues tienen un conocimiento ocasional del delito.
Y en el caso de la querella, pues en teoría tendría que ser por un conocimiento directo que tiene una víctima directa o indirecta y que por eso va y acude a querellarse porque el Código Penal establece que ese delito en específico requiere de esa procedencia a petición de parte o querella. Entonces, ese es un aspecto para tomar en consideración. Ahora, en ocasiones, pues también está la famosa denuncia anónima, están las notificaciones de caso médico legal, entre otros supuestos. Pero algo que también es importante y que de hecho ocurre comúnmente, sobre todo en asuntos que se formalizan y que se desarrollan en un proceso penal, que es propiamente la flagrancia. En ocasiones el conocimiento que tiene la autoridad es porque ya hubo una detención en flagrancia, porque de pronto el policía marca a la agencia del Ministerio Público y le dice, oye, solicito mando y conducción porque acabo de detener a alguien. Entonces, en ocasiones esa noticia criminal es la propia noticia de que se detuvo a alguien en flagrancia. Entonces, por eso es que a veces vamos a poder hablar como que hay noticias criminales con detenido, noticias criminales sin detenido, o que sencillamente el proceso penal inicia con detenido o sin detenido. Cuando se trata de que no hay una persona detenida, eventualmente podemos solicitar un medio de conducción, citatorio, orden de comparecencia, orden de aprehensión, artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y por otro lado, también puede ocurrir lo que se conoce como caso urgente, que ahorita lo refiero muy brevemente, es un caso en el cual en lugar de pedir una orden de aprehensión, pides una orden de detención porque no estás en posibilidades, aptitud o circunstancias de solicitar esa orden. Entonces el MP gira una orden de detención y los policías aprenden a esa persona. Y después hay un control judicial para revisar si eso estuvo bien o estuvo mal. Obviamente hay varios requisitos, ahorita no los voy a exponer, porque va a ser materia de un tema posterior. Y luego, cuando hablamos de que hay una investigación con detenido, pues esencialmente vamos a hablar del supuesto de flagrancia. No voy a explicar, al menos con ejemplos, cada uno de los supuestos, pero vámonos centrándonos en qué dice la Constitución. Cualquier persona puede detener a otra al momento de estar cometiendo un delito, primer supuesto, o inmediatamente después de haberlo cometido, segundo supuesto, y deberá ser puesta a disposición de la autoridad más cercana y esta con la misma prontitud a la gente del Ministerio Público. Entonces, eso nos abre varios temas como la detención ciudadana, la puesta a disposición, la demora en la puesta a disposición, los supuestos de flagrancia, que la Constitución dice 2, pero el Código habla de que son 3. Entonces nos está abriendo un frente un poco más amplio. Pero ahorita vamos lo dejando hasta ahí, en que hay supuestos de flagrancia, y que las investigaciones pueden iniciar con una detención en flagrancia. Algo que yo diría como adicional en este punto, cuando la investigación es con detenido, vamos a tener un plazo de 48 o 96 horas como Ministerio Público para agotar esta investigación inicial. O en su defecto, vamos a tener que tomar una decisión que está contenida en el artículo 140, en donde se le ponga en libertad a una persona antes de ese plazo y que con posterioridad se le cite ante el juez. Es decir, de iniciar con detenido, se pierde esa calidad de detenida a la persona y continúa la investigación inicial y después se solicita algún medio de conducción como el citatorio. O en su defecto, pues ponerlo a disposición del juez de control. Y ahí es donde terminaría la investigación inicial, en la puesta a disposición del detenido ante el juez de control o en la solicitud de un medio de conducción y el inicio formal de la audiencia. Entonces, yo ahí cerraría esta investigación inicial. Ahora vamos con propiamente la audiencia inicial, que para ello pues vamos rescatando algunos puntos. Cuando hablamos de que hay persona detenida, ojo, exclusivamente que está detenido por flagrancia o caso urgente, no detenido por orden de aprehensión, solamente flagrancia o caso urgente, va a haber un control de detención.
en donde cuando se detiene a una persona por un supuesto de flagrancia, el MP examina y determina si es legal o no esa detención. Por lo general, yo creo que un 99% de los asuntos del Ministerio Público dice que es legal. Y por otro lado, cuando se trata del caso urgente, pues como el Ministerio Público giró la orden de detención, ya no hay una revisión del propio Ministerio Público sobre lo que hizo, pero sí hay una revisión del juez. Entonces vamos a hablar de que hay un control judicial, un control que ocurre posterior a la detención por flagrancia o caso urgente. En el caso de la flagrancia, el juez va a analizar esencialmente si la detención se ajustó al supuesto de flagrancia, a cualquiera de los tres contenidos en el código, pero preponderantemente con relación a la Constitución, y por otro lado, si se ajusta al caso urgente. Por ello es que aquí hablamos de razones de detención. Luego, cumplimiento de plazo, pues que sencillamente se hayan agotado las 48 o 96 horas y que no nos hayamos excedido. Y tercero, el requisito equivalente o querella, perdón. En este caso, cuando es un delito de querella, vamos a tener una regla especial. Supongan ustedes que ocurre un robo en un Liverpool o en un Suburbia. Por lo general se trata de un robo simple. A veces hay ciertas circunstancias que lo pueden volver calificado, pero en este caso es un robo simple. Entonces el robo simple es de querella, cuando es hasta 26,000 pesos más o menos. Entonces, cuando los delitos son de querella y se detiene a una persona en flagrancia, al momento en que tiene conocimiento la víctima de esa conducta, va a empezar a correr un plazo de 12 horas y si en esas 12 horas no se querella, se tiene que dejar en libertad a la persona. Y si por alguna razón no es enterada la víctima, hay un límite de 24 horas y una vez que ocurren esas 24 horas, también si no hay querella, en ese momento se tiene que proceder también a la libertad. Por eso es que se verifica el requisito equivalente. Ojo, puede pasar que avisaron al MP, perdón, que avisaron a la víctima, pasan esas 12 horas, estamos en las 12:30, en ese momento el MP suelta a la persona y pues se acabó. Y a lo mejor en ese inter va llegando el apoderado y el MP dice, ah, pues ya llegó, pues deja que presente la querella y lo pongo a disposición. Pero el juez va a analizar eso. Y si la defensa llega a alegar, oiga juez, es que la querella no se presentó dentro de las 12 horas, se presentó a las 12 horas con 30, ya se había excedido. Entonces el juez eventualmente puede decir, efectivamente no se cumplió con el requisito equivalente. Entonces hay que tomar eso en cuenta. Luego viene la formulación de imputación, que en esencia es como una forma de emplazamiento oral en un proceso penal. En la formulación de imputación se va a hacer saber el hecho más la circunstancia de modo, tiempo y lugar. Se va a hacer saber la clasificación jurídica y los principales acusadores. Es una comunicación que va dirigida al imputado. Ocurre en audiencia, pero va dirigida al imputado para que el imputado sepa de qué se le acusa, por qué se le acusa, con qué se le acusa, quién es la víctima, entre otros puntos. Entonces, hay que contarle la historia al imputado, la historia que forma parte de la teoría del caso del Ministerio Público, se le expresa, el imputado tiene posibilidad de solicitar aclaraciones o precisiones, también tiene la posibilidad en su momento de declarar, así como a lo largo del proceso puede declarar, pero en esta ocasión se le pregunta como de forma muy particular y pues en eso consiste esencialmente. Luego veremos con más detalle cuáles son los requisitos ya de manera un poco más profunda y en qué consiste cada uno de ellos. En este caso, la formulación de imputación tiene una íntima relación con lo que sería la vinculación a proceso. En este caso, la vinculación, pues ya ahora sí que es la solicitud formal para iniciar un proceso en contra de una persona. Y para ello se requieren los siguientes requisitos. Uno, que se haya imputado, lo cual ocurre en el estadio anterior, que el imputado se le haya otorgado la oportunidad de declarar, que también ocurre pues como en este intermedio, y el más importante, que haya datos de prueba que establezcan, uno, el hecho que la ley señala como delito y dos, la probabilidad que lo cometió o participó en su comisión.
es decir, un estándar muy bajo. Y finalmente que no existe alguna excluyente responsabilidad. Entonces, aquí existe una íntima relación porque en la imputación se expresan los hechos y se expresa una clasificación, y en la vinculación se establece por qué consideramos que debe vincularse al proceso bajo esos hechos, bajo esa clasificación, y qué datos de prueba tengo yo. Entonces existe esa relación entre ambos estadios. Ahora, algo importante, el Ministerio Público expone su solicitud de vinculación a proceso y el imputado tiene la posibilidad de que en ese momento se resuelva su situación jurídica, es decir, si ahorita estamos en la audiencia, ahorita se resuelve, ahorita debatimos, etcétera, o puede solicitar la suspensión de la audiencia por 72 o 144 horas. Y en cualquiera de los tres casos, el imputado, antes de iniciar su debate en la vinculación a proceso, puede señalar que quiere aportar datos de prueba u ofrecer medios de prueba. Entonces, hay ese derecho de naturaleza probatoria a favor del imputado. Ahora, ¿qué puede pasar con una vinculación? Que se vincule bajo los términos que pide el MP, que se vincule pero con una reclasificación, que se vincule pero a lo mejor si son varios delitos se le quita alguno de ellos. Es decir, sobre, no sé, 2 delitos se vincula y sobre un delito no se vincula. O puede pasar que no se vincule a proceso. O puede pasar también que no se vincule a proceso y que además se decrete el sobreseimiento del proceso. Todo eso puede ocurrir en una vinculación. Más adelante veremos algunos de los supuestos en los que puede ocurrir una u otra cosa. Luego, cuando el imputado no está en audiencia, pero está sujeto en un proceso, o se va a suspender la audiencia, pero va a estar sujeto a un proceso, ya sea porque se suspendió durante esas 72 o 144 horas, o porque fue vinculado a proceso, vamos a llegar a algo que se conoce como medidas cautelares, que las medidas cautelares es propiamente un régimen donde se quitó la idea de que la prisión preventiva debía de ser una regla general y se estableció un catálogo de medidas para analizar este tipo de supuestos. En este caso hay que recordar algo, la Constitución establece un catálogo de prisión preventiva oficiosa, automática, el nombre que le queramos dar, en donde no hay debate y el juez tiene que imponerla sí o sí, salvo muy limitadas excepciones. Entonces, hay un régimen de prisión preventiva oficiosa y para todos los demás delitos hay un régimen de medidas cautelares. Aquí yo rescato los siguientes puntos. En primer término, pues hay ese catálogo. El catálogo es de la medida menos lesiva o más suave hacia la medida más lesiva o más grave o más complicada. Entonces, para determinar dentro de ese catálogo qué es lo que vamos a imponer, pues hay que analizar varios aspectos. En principio, pues algo que se conoce como teoría del riesgo, que pueden existir tres tipos de riesgos procesales. Sustracción del imputado, que el imputado se vuelva prófugo, es decir, debemos de prevenir que eso ocurra. Protección de la víctima, testigos o comunidad, así como el que no se obstaculice el proceso, es decir, que el imputado tenga medios para coaccionar testigos, amenazarlos, comprarlos, ocultar pruebas, etc. No debe de ocurrir eso. Entonces, esos son los elementos y a partir de esos elementos se puede determinar qué tipo de medida se debería de imponer. Para ello, hay los siguientes criterios que el artículo 156 del Código únicamente menciona tres: el criterio mínimo de intervención, la proporcionalidad y la idoneidad. Yo rescato el concepto de indispensabilidad y necesidad porque los usa la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero en esencia la mínima intervención va relacionada con la indispensabilidad y la indispensabilidad va relacionada con la necesidad. Y luego, pues existe una interrelación entre los otros principios. Ahorita no voy a ahondar en qué consiste cada uno. Proporcionalidad es riesgo, conforme al riesgo. Idoneidad es la medida más apta para prevenir el riesgo. Indispensabilidad es que sea una medida que sea indispensable para prevenir ese riesgo. La necesidad que se requiera prevenir ese riesgo.
y la mínima intervención, que si tienes varias posibilidades, acudas a la que puede lesionar menos al imputado. Entonces, y además puede considerarse también el que tenga antecedentes o otras carpetas de investigación una persona, eso lo establece la Constitución. Se impone medida, ya se vinculó a proceso, ahora ¿qué sigue? Pues hay que señalar un plazo de investigación complementaria. Y para ello se va a analizar qué actos faltan, cuánto tiempo y algunos aspectos adyacentes. Entonces, esto puede ser como el 95% de los delitos que llegan ante el juez son delitos de más de 2 años de prisión. Yo me quedaría nada más con la regla de que se pueden imponer hasta 6 meses de plazo de investigación complementaria, aunque hay una regla en donde si el delito tiene una pena menor a los 2 años, tienen que imponerse 2 años, 2 meses máximo para investigación complementaria. Eso hay que tomarlo en consideración. Hasta aquí sería la audiencia inicial. Y investigación complementaria ya no me voy a entrar a ella porque pues esencialmente es continuar con la investigación. Pero se va a fijar un plazo y hay que tomar una decisión. Bien, lo siguiente lo voy a explicar de forma todavía más genérica, porque como son temas bastante técnicos, mientras más me adentre, pues va a ser como un mar de información. Entonces, la etapa intermedia, como ya lo había adelantado, es una etapa que sirve para, pues ahora sí que tomar la decisión definitiva de llevar un proceso penal a alguien, de llevarlo hasta juicio, de que se juzgue en una audiencia pública, oral, contradictoria, y para ello vámonos deteniendo en lo que decía en el punto anterior. Se fija un plazo de investigación y una vez que finalice ese plazo, el MP tiene que tomar una decisión. Suspende el proceso, acusa o solicita el sobreseimiento. Es decir, que ya no se juzgue a la persona. Entonces, cuando toma la decisión de acusar, vamos a llegar a lo que es la etapa intermedia, porque la primera exigencia que va a tener el Ministerio Público es, en este caso, presentar un escrito de acusación. El escrito de acusación esencialmente es donde se plasma la teoría del caso que se ve a futuro del Ministerio Público. Generales, elementos fácticos, es decir, la historia, elementos jurídicos, incluyendo no solamente la clasificación jurídica, sino también pretensiones procesales, decomiso, condena, reparación del daño, etcétera. Y obviamente pues también los medios de prueba que se van a ofrecer. Luego se le da intervención a la víctima, participa en algo que se conoce como coadyuvancia. La coadyuvancia esencialmente pues va a consistir en que pueda corregir errores del MP en su acusación y que también pueda ofrecer medios de prueba. Luego se le da intervención al imputado en términos similares, también puede expresar sus medios de prueba que quiere ofrecer. Si lo desea, aunque no es requisito, puede plasmar una teoría fáctica defensiva y pues esencialmente mostrar su pretensión a futuro. Termina la fase escrita y pasamos a lo que se conoce como la fase oral, que la fase oral pues es propiamente la audiencia intermedia. Y la audiencia intermedia, pues como había adelantado, se va a exponer, se va a expresar el contenido y se va a generar un debate sobre la admisión o exclusión de los medios de prueba. Precisamente la intermedia es una depuración, porque es donde se va a ver qué elementos sí deben de llegar a juicio y qué elementos no. Porque pues imaginémonos que por ejemplo hay carpetas de investigación que son de 5 o 10 tomos, entonces pues ¿será relevante todo? Pues claro que no. Entonces vamos puliendo qué es lo que vamos a acusar. Y termina con la emisión de esa guía, que es el auto de apertura a juicio oral. Y el auto de apertura a juicio oral nos va a dar paso a la siguiente fase o etapa. Bien, estamos en la etapa de juicio. Yo incluyo aquí como elemento la preparación, pero pues obviamente no vamos a encontrar en el código que sea una fase de la etapa de juicio, pero pues la preparación yo la agrego porque se emite un auto de apertura a juicio oral y tenemos que, voy a utilizar ese concepto, tenemos que hacer un control de daños sobre lo que pasó en la audiencia intermedia, porque a lo mejor si no estamos de acuerdo, pues apelaríamos con alguna exclusión de algún medio de prueba
Y si estamos de acuerdo, pues tenemos que volver a analizar si con los elementos que se pudieron haber excluido, con los acuerdos probatorios que se celebraron, etcétera, tenemos que hacerle ajustes a nuestra teoría del caso. Entonces, de pronto esto es relevante y parte de preparar también es localizar a los testigos, tenerlos a la vista, saber qué van a declarar, y pues esencialmente estar al pendiente de nuestro propio proceso. Luego pasamos a lo que es propiamente el juicio oral. En el juicio oral, como ya lo adelantaba, es donde se va a determinar si una persona es responsable o no. Esencialmente el juicio consiste en lo siguiente: se da una exposición de algo que se conoce como alegatos de apertura, nuestra introducción al proceso, nuestra presentación del caso al juez o al tribunal de enjuiciamiento. Luego hay un desahogo probatorio bajo una dinámica de interrogatorio y contrainterrogatorio. Interroga el que ofrece, contrainterroga la contraparte del oferente. Y pues obviamente pueden ofrecer tanto el Ministerio Público, el asesor jurídico y la defensa. Pero ojo, ese ofrecimiento ya pasó, ya fue en la etapa intermedia. Lo que ya se ofreció y admitió es lo que se va a desahogar. Y pues hay varias figuras muy interesantes, pero que las veremos mucho más adelante, como las objeciones, técnicas de incorporación de prueba, técnicas para evidenciar contradicción, apoyo de memoria, etc. Luego, termina ese desahogo de pruebas y viene lo que son los alegatos de clausura. En los alegatos de clausura, pues ahora es ya no la exposición del caso como una presentación, sino una síntesis que establecimos, llegar al convencimiento del tribunal de que el caso que presentamos se acreditó en esos términos. Entonces, en eso consiste. Ojo, no confundir los alegatos del proceso penal con los alegatos, por ejemplo, en materia civil o en materia de amparo, porque los de materia de amparo, pues es una llamada a misa, cada quien sabrá si los atiende o no. Y en el proceso penal no es de que quieras atenderlos, tienes que pronunciarte sobre los alegatos, porque son las pretensiones de las partes. Hay que tomar eso en cuenta. Y termina la audiencia de juicio con el dictado de un fallo. Se condena, se absuelve. En eso consiste. Si se condena, vamos a pasar a un siguiente estadio, que es la individualización de la sanción. Si no se condena, no, porque pues qué pena vas a individualizar si lo absolviste. Entonces es un tema de lógica. En todo delito hay un margen que se llama margen de punibilidad. Por ejemplo, robo calificado de 9 a 20 años. Entonces hay que establecer por qué los 9, por qué los 20 o por qué un intermedio, 10, 11, 11 y medio, etc. Entonces, para individualizar la sanción se toman en cuenta varios criterios que los veremos mucho más adelante. Y en este mismo estadio se va a realizar un debate de reparación del daño, pero si no contamos con elementos suficientes como jueces, lo que va a ocurrir es que puede haber una condena genérica y después se hace una como liquidación o cuantificación o establecimiento de las obligaciones en materia de la reparación del daño. Y finalmente lo que va a acontecer es que va a haber una emisión de una sentencia y en esa sentencia pues vamos a tomar en consideración cada uno de los aspectos relacionados. Se va a dar una lectura y explicación hacia las partes, también en una audiencia pública y oral. Entonces, hasta ahí sería el proceso penal. Ya vimos, noticia criminal inicia, termina con la emisión de una sentencia. Ojo, proceso penal ordinario, o al menos yo lo identificaría como ordinario. Ya vimos que hay diferentes salidas, rutas de escape, etcétera, que iremos viendo en la medida que avancemos. Pero por lo pronto, yo finalizaría este video señalándoles que aproximadamente en el 2019-2018 hubo como entre 130 y 135 mil carpetas de investigación. Imagínense que todo eso llegara a juicio, es imposible. Requeriríamos, pues yo creo que por lo menos unos 1000 jueces en materia penal para más o menos atender ese asunto. Entonces es algo sumamente complicado. Entonces, pues no es posible. Por eso es que hay formas de terminación de la investigación
hay salidas alternas y hay procedimiento abreviado para que no todo llegue hasta juicio. Entonces, ahorita estamos hablando de que aproximadamente el 1% de los asuntos llega a un juicio oral. Es algo muy importante para que tomemos en consideración. Y bueno, pues sería todo de mi parte.